La siguiente charla es de Chile. Nuestro orador se llama Jaime Andrés Norambuena Pape. Hola Jaime, muy bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Jaime es ingeniero civil industrial con magíster en ciencias de la ingeniería y actualmente se desempeña como subgerente de proyectos de BI en la clínica alemana de Santiago de Chile. Bueno, Jaime, te escuchamos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo con las presentaciones anteriores que han estado muy buenas y muy teóricas para aprender respecto a todo lo que se ha estado avanzando en las distintas instituciones. Así que yo también tenía preparado un poco de teoría, pero también quiero presentar un poco de qué hemos ido haciendo y cuáles han sido algunos de los focos importantes a los cuales nos hemos ido dedicando para que al momento de tomar las decisiones en base a los datos que están disponibles nos ayudan, ¿sí? Y en base a eso, yo parto con este paisaje, que en el fondo la idea es que nosotros nos podamos poner un objetivo y podamos ver el cómo vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces, yo en particular ando mucho en bicicleta, así que vamos a hacer el ejemplo con bicicleta, donde la idea es que nosotros tenemos que cumplir ese objetivo y tenemos que ir viendo cómo se van comportando la distinta información que tenemos disponible para que podamos finalmente llegar al objetivo de alguna forma, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a complementar con una gran linterna que vendría a ser un poco la que nos prende la luz para poder estar viendo los datos que tenemos disponibles, ¿sí? Y para eso, algo que ya estuvieron mencionando, sobre todo Hernán, dentro de una empresa o una institución tenemos distintos tipos de datos. Tenemos datos de estructura, datos de producción, datos de calidad, clínicos, de proceso, y muchos otros que tenemos que lograr de alguna u otra forma llegar al objetivo de que estos conversen, de que le hablen a los distintos tomadores de decisiones de las distintas áreas, de tal manera que al momento en que se tenga que tomar alguna decisión, el usuario tome la información adecuada en base a la información que tiene disponible y no llegue a ser una opinión o parte de una decisión tomada en base a un olfato, ¿sí? Y junto con todo este universo de tipos de datos, tenemos dos líneas importantes también a considerar, que es cuando estamos hablando de datos estructurados y no estructurados, ¿sí? Donde los datos estructurados podrían decirse que son todos los que se encuentran de manera tabular, en el fondo son fáciles de manejar, y los no estructurados, que podría ser, por ejemplo, una foto o un texto libre, donde es necesario ver el cómo podemos lograr que esos datos también sean trabajables. Junto con eso, y también de la línea de cuando la basura entra y la basura sale, es importante ver cómo manejamos la carga de los datos. Nosotros siempre tenemos que considerar cuáles son los datos disponibles que tenemos, que pueden ser tanto de sistema como también en datos manuales, y ver cómo logramos un almacenamiento adecuado de los datos, sea vía Data Warehouse o vía Data Lake, que nos permitan finalmente lograr que nuestros reportes y datos procesados cumplan con los objetivos por los cuales son creados. Así es que es necesario entrar en la etapa del entendimiento de los datos, donde tenemos que ir respondiendo distintas preguntas dentro del camino. Dentro de eso, lo primero es qué estoy buscando, qué análisis estoy viendo o qué proceso determinado me estoy cuestionando para poder entender el qué es lo que está ocurriendo en particular y dónde obtengo los datos de un sistema o de otra forma, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, una vez que logramos entender qué es lo que estamos buscando, pasamos a la siguiente pregunta, que es el cómo lo mido. Y el cómo lo mido es bien complejo, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que la infraestructura tecnológica no nos va a estar acompañando, y ahí tenemos que tomar decisiones. Si es que logramos obtener alguna solución, quizás sea fácil o quizás no tan fácil de implementar, para poder empezar la recolección de los datos, o por otro lado,
ver qué manera alternativa tengo para su almacenamiento, que ahí es lo que llamaba un poco Hernán en la presentación anterior como los datos manuales. Luego de esto, es importante recordar que no como un área de BI significa que el área de BI va a ser la responsable directa de todos los datos, sino que también existe un área que vendría a ser la dueña de los datos desde el punto de vista del negocio. Y eso va a implicar finalmente que debe existir una etapa de validación de que cuando nosotros extraemos los datos y los presentamos de alguna u otra forma, estos se encuentren validados y que sea el dato que efectivamente estamos buscando. Y luego, algo no menor, es el llegar al cómo lo presento. Y ahí existen diversas maneras, desde utilizar bases de datos en planillas de Excel y construir ciertos gráficos, hasta utilizar las herramientas más sofisticadas de BI, como son las que vimos anteriormente, como MicroStrategy, ClickView, o en nuestro caso que utilizamos Tableau. Y así, una vez que lo presentamos, la idea es entenderlo y que no solamente lo entienda un grupo acotado que trabajó en la construcción de estos reportes, sino que también lo puedan entender las distintas áreas para que toda la institución vaya en solamente una línea y no existan cuestionamientos respecto al cómo se interpreta un dato o cómo se maneja. Y la pregunta clave en todo esto es cómo lo vuelvo automático para que todos los datos y todos los reportes no dependan de las personas, sino que estén funcionando dentro del mismo sistema. Y así nos encontramos con que dentro de todos estos indicadores nosotros tenemos que encontrar una triangulación del equipo de trabajo. Y dentro de eso nosotros, así como vamos a tener un área de datos, también va a ser muy importante apoyarnos en el área de TI, donde ellos, como dueños de los sistemas, también pueden entregar un valioso aporte en el manejo de la extracción de los datos. Y finalmente el área de, yo le llamo responsable de los datos, pero vendría a ser también un área que es la que está constantemente observando qué ocurre con los distintos indicadores para finalmente tomar una decisión en caso de que exista algún cambio o alguna variable importante a considerar. ¿Sí? De esta manera, bajo esta triangulación, es fundamental, aquí lo voy a leer porque estuve mucho tiempo pensando cómo escribirlo, es fundamental que el indicador y los datos presentados sean entendidos y sean internalizados por el área, en el fondo que lo sientan propios, que sean de ellos y no sea algo que le llegó o que de alguna u otra forma no lo sienten propios y frente a algún cambio o alguna diferencia los puedan cuestionar. La idea de esto es que todos estos indicadores los conozcamos y podamos avanzar en esa línea. Entonces, bajo todo ese paraguas, nos estamos presentando a lo que vendría a llamarse como una organización data-driven, que en el fondo vendría a ser una organización que se maneja y que se dirige en base a los datos. Entonces, volviendo al ejemplo de esta ruta, ¿no es cierto? La idea es que nosotros nos vayamos cuestionando algunas cosas dentro del camino, lo que va a permitir también conocernos mejor y saber el cómo puedo enfrentar los nuevos desafíos. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a tener el qué ha ocurrido y nos estamos yendo al pasado, ¿sí? Y aquí estoy mostrando un ejemplo que es un poco, es bien didáctico, porque la intención es que cuando nos planteemos lo que ha pasado y lo que ha ocurrido y todo el planteamiento de estos datos, nos demos cuenta de que, aunque quizás no se usen siempre en la institución, nosotros ya los tenemos internalizados en nuestro diario vivir, ¿sí? Y en este caso vendría a ser el celular, en este caso que tiene una aplicación que nos está controlando todo lo que vendrían a ser los datos de nuestro rendimiento físico, ¿sí? Donde por un lado nos disponibiliza cada uno de los datos que tenemos, nos entrega distintos reportes según lo que queramos medir, y por otro lado también nos describe los datos, ¿sí? Que en el fondo es algo que nos permite que al momento de tener alguna duda respecto a qué significa algún dato en específico, esto nos entregue el qué significa, el cómo lo entiendo,
de tal manera de que nuestra decisión sea más acertada. De esta manera podemos entender qué está ocurriendo y tomamos las decisiones en base a los datos con la mirada del pasado. Y así, para ver algunos ejemplos de dashboard, nosotros hemos ido construyendo distintas visualizaciones según las necesidades del negocio y de las distintas áreas de la clínica. Algo que nosotros hemos impulsado de gran forma es que todos deben pensar en datos. Y el pensar en datos implica, uno, tener la disponibilidad del dato, dos, creerle al dato, y tres, el poder ver el dato de la manera en que necesito verlo. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con distintos dashboards. En este caso, son dashboards que visualizan un poco el comportamiento de la encuesta, el famoso NPS, distintas evoluciones respecto a las agendas en el tiempo, a nivel diario, qué está ocurriendo y cómo puedo ver las distintas curvas de tendencia para saber si es que vamos por el camino acertado o no. Ver, bueno, la verdad es que todas estas herramientas BI tienen una gran capacidad de construcción de distintos tipos de visualizaciones que permiten finalmente adecuarse a lo que se está buscando, ¿sí? De tal manera de que si es que yo quiero saber un porcentaje de participación, podemos usar las tortas, o si es que queremos ver una evolución en el tiempo, podemos ver las curvas, o si queremos ver cuándo existe una mayor demanda de cierto modelo de negocio, que puede ser una consulta, una atención de urgencia, podemos generar mapas de calor que nos permitan saber dónde existen ciertas concentraciones de demanda. De tal manera que con eso estaríamos conociendo el pasado y sabemos que si se cumple el comportamiento histórico, nosotros podríamos tomar ciertas decisiones y continuar en el cumplimiento de nuestros desafíos de tomar decisiones de manera adecuada, pero nos encontramos con una limitante que es que necesitamos también la variable de oportunidad, ¿sí? Entonces, dentro de la variable de oportunidad, nosotros tenemos que responder al qué es lo que está ocurriendo ahora, que vendría a ser el presente, ¿sí? Y siguiendo la lógica, es cuando ya estamos arriba de la bicicleta, ¿sí? Y estando arriba de la bicicleta, nosotros en este caso tendríamos nuestro GPS, que es el que nos va indicando el cómo vamos evolucionando, cómo vamos avanzando, cuáles son los distintos desvíos que debemos tomar, cuál es el comportamiento que ha tenido mi cuerpo, etcétera. Una serie de datos que es importante que podamos hacer un seguimiento, de tal manera de que podamos tener cierta portabilidad de los datos, en el fondo que nos acompañen y que esta es toda la evolución del uso de los dispositivos móviles, todo lo que vendría a ser la disponibilidad de los datos desde el punto de vista de infraestructura, que en el fondo estos siempre estén disponibles para que al momento de tomar una decisión no tengamos el problema de que tenemos una baja en los sistemas y no podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Y por otro lado, que estos se adecúen a las necesidades del usuario, ¿sí? Aquí lo repito nuevamente, es muy importante porque dado que el usuario es el que debe tomar las decisiones, debe entender qué es lo que está mirando de manera fácil y sencilla. Así nos encontramos con un poco con lo que vendría a ser Dashboard en vivo, que dentro de las herramientas de BI lo que se pueden hacer es hacer extracciones de datos que le llaman near real time, que en el fondo son muy cercanas al tiempo real y muy acotadas para que no impacten en los sistemas productivos. O, por otro lado, haciendo una consulta directa si es que los sistemas y quizá el encargado de arquitectura lo permite. Entonces nos podemos encontrar con visualizaciones para conocer una demanda eventual de pabellones, para ver cuánto es lo que va a ingresar en el futuro y poder prepararnos, ver qué es lo que está ocurriendo con nuestros pacientes hospitalizados en este momento. En el fondo, si es que yo tengo una visualización desde el punto de vista de estadías, puedo saber quiénes son los que se encuentran en un estado de outlier y tomar decisiones en base a eso, hacer ciertas identificaciones que normalmente son de parte del usuario o del encargado del negocio y que uno los puede apoyar
de tal manera de que pueda ver lo que está ocurriendo y ir un poco direccionando la toma de decisiones. Y bueno, también podemos estar viendo todo lo que es el comportamiento, por ejemplo, de los servicios de apoyo, ver cómo está la demanda, su evolución, si es que existen ciertas demoras, etcétera, porque es importante recordar que todos los sistemas, de alguna u otra forma, en algún momento se conectan. Y dado que se conectan, al final se va generando una cadenita donde es muy importante el saber qué es lo que está pasando en cada uno de los eslabones y poder resolverlo lo antes posible, ¿sí? Y así como eso, también se pueden tener visualizaciones como lo que vendría a ser la revisión de exámenes o de consulta, etcétera, y ver cómo va evolucionando la demanda de estos, cómo va evolucionando durante el día cada una de las atenciones, y así ocurre lo mismo con otras líneas como lo que vendría a ser, por ejemplo, el mundo hospitalizado, donde podemos tener una visualización general, aparte de indicadores agrupados, como vendría a ser, por ejemplo, un porcentaje de ocupación, etcétera, donde podemos ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es la cama específica que se está demorando, cuáles son los pacientes que se encuentran ventilados, etc. De esta manera ya hemos ido evolucionando en la toma de nuestras decisiones y no solamente conocemos en parte lo histórico, sino que también estamos en el presente, ¿sí? Y ya conocemos lo que está pasando en este momento, cuántos son los pacientes que se encuentran en una área determinada, etc. Entonces, luego viene la siguiente etapa, que vendría a ser un poco el cuestionarnos qué va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Que vendría a ser un poco las predicciones, los proyectos. En el fondo, ir empujando a que los datos nos digan el cómo tomar una decisión más acertada, ¿sí? Y aquí nos encontramos con el clásico ejemplo de Waze, donde Waze nos va indicando las distintas rutas, y yo creo que a más de alguno le ha pasado de que ve la ruta que propone Waze y dice, no, yo creo que por otro camino puede ser más rápido llegar, así que uno un poco desafía la tecnología y finalmente se da cuenta que llega más tarde que lo que Waze les decía. Entonces, cuando se genera ese fenómeno es cuando nosotros nos damos cuenta de que hay que creerle un poco a los datos, y quizás no un poco, sino que mucho. Entonces, dado que le creemos a los datos, la idea es comenzar esa senda y ir tomando los datos y generando distintas herramientas para tomar decisiones acertadas y anticipadas. De esta forma, voy a mostrar solamente un ejemplo. Nosotros creamos, está anonimizado, por eso está tan negro esto, pero viene un poco a responder este dashboard a los pacientes de urgencia, donde nosotros tenemos una gran afluencia de pacientes, y la idea es que nos podamos anticipar a la toma de la decisión de cuándo es necesario preparar o no una cama si es que no las hay disponibles, y poder anticiparnos a eso. De tal manera que en este caso se armó un algoritmo de Machine Learning que va tomando distinta información de los pacientes, y en base a eso dice, ok, este vendría a ser un porcentaje de probabilidad de que el paciente se debería hospitalizar. Y en base a eso se toman decisiones. La idea de esto es que nosotros podamos tener una visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, y obviamente finalmente los tomadores de decisiones son los que toman la decisión finalmente de por qué línea ir. Respecto a la adaptación de lo que fue el coronavirus, me imagino, bueno, en todas las instituciones no es novedad que esto fue bien potente, y dentro de eso se fueron generando ciertas cosas que eran fundamentales y necesarias. Se mencionó en presentaciones anteriores que la oportunidad de los datos era fundamental para poder hacer un seguimiento. Y dentro de eso fue clave, sobre todo para el tema del coronavirus, hacer un seguimiento y un control de los exámenes. En el fondo, qué es lo que estaba pasando dentro de las instituciones. Y esto partió, por lo menos por nuestra parte, cuando teníamos menos de 100 exámenes realizados. Nosotros ya teníamos un reporte que nos decía, mira, ayer se hicieron 20 exámenes, de los cuales tantos son positivos y negativos, y existe tal tasa de positividad.
Eso permitió finalmente estar muy preparados para todo el crecimiento que tuvo esto, generar reportes externos para las distintas entidades, eh, ir viendo también cómo disponibilizamos la información dentro de la institución que permitieran finalmente que todos estuviéramos muy alineados respecto a qué era lo que estaba pasando y hacia dónde teníamos que continuar. Junto con eso, el control de recursos fue clave, y no solamente de los recursos como los conocíamos hasta ese entonces, sino que también ver el qué ocurría con los recursos ajustados o adaptados al mundo del coronavirus, ¿sí? Lo que implicaba también hacer ciertas adaptaciones e identificaciones, junto con un sinnúmero de nuevas exigencias que finalmente eran lo que generaban que esto fuese una especie de tormenta perfecta, porque por un lado estaba toda esta pandemia y todo este crecimiento, y por otro lado existía una baja de demanda en el mundo ambulatorio que generaba una especie de desequilibrio, ¿sí? Y junto con eso, un desafío adicional, la clínica alemana está acreditada tanto nacional como internacionalmente, es que era muy necesario mantener e incluso aumentar la calidad de la atención. Y así, nosotros teníamos dashboards que nos permitían hacer ciertas visualizaciones, como una visión de cama general, pero que en el momento en que aparece el coronavirus o irrumpe en nuestras vidas, tuvimos que hacer ciertas modificaciones para saber cuáles los pacientes que estaban hospitalizados estaban ventilados o no, si habían realizado un examen de coronavirus o no, si había sido positivo o no, quiénes estaban siendo dados de alta, etcétera, lo que fue generando también la necesidad de respuestas rápidas, ¿sí? Que no solamente estuviéramos hablando de reportes que se generaban una vez y que los revisábamos cada 3 meses o 4 meses, sino que era necesario también un área de datos que fuese proactiva y que estuviese constantemente, no sé si a pie de cañón, pero en el fondo fuera parte de esta conocida primera línea en el mundo de la salud para poder atender los distintos requerimientos que tuviesen. Y así ocurrió también en el caso de, por ejemplo, urgencia, para conocer qué pacientes tenían indicación de hospitalización, si estaban ocupados o no, etc. Y así se fueron generando nuevos requerimientos, ver cierta comportamiento a nivel de requerimientos de exámenes, ver qué ocurría también con los controles de aforo, que eran nuevas cosas que iban apareciendo y que en el fondo no estábamos preparados, pero que eran cosas que llegaron para quedarse y que era necesario el ir controlando, como también el empezar a hacer relaciones, dado que aumentó la tasa de pacientes críticos, empezar a hacer relaciones entre lo que eran los parámetros clínicos de los pacientes junto con los resultados de exámenes, y así poder empezar a hacer fluir la información de una manera más rápida y dinámica para las distintas personas que necesitaban los datos dentro de la institución. Así que, finalmente, espero no haberme alargado mucho, dentro de nuestro paisaje y nuestra bicicleta que nos permite hacer la ruta, mostramos un objetivo antes, pero la verdad es que nosotros podemos tener muchos objetivos, sobre todo según el tamaño de la institución, que debemos ir cumpliendo y ir viendo el cómo podemos lograr llegar a puerto de la mejor forma posible. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buena la presentación. Muchas gracias. Queda abierto el chat para preguntas. Bueno, acá preguntan María Susana Alonso si les queda la presentación. En realidad, María, yo te contesto, no, lo que son las disertaciones en principio no, excepto que te pongas en contacto con Jaime. Ahí lo podemos revisar, ¿no? Ahí podemos conversar. Dale, No acá hay otra, claro, cualquier cosa te pones en contacto con Jaime. Acá hay una pregunta, a ver, de Sebastián Soler. ¿En qué momento deciden hacer esas proyecciones para tomar decisiones futuras? O para toma de decisiones futuras, perdón. Bueno, la verdad es que respecto a las decisiones futuras, yo creo que también hay que ir de la mano con un cambio cultural muy fuerte que hay que ir generando. Obviamente, uno siendo parte del área de BI está de cerca
con todo lo que son los algoritmos de predicción, todo lo que van haciendo y todo lo que es nuevo. Entonces, uno también va proponiendo, va viendo las necesidades, y por otro lado, las distintas áreas responsables que con esta hambre de ir creciendo y de hacer su área más eficientes también las van conociendo. La verdad es que no existe, lamentablemente, quizás una receta en específico, pero lo importante es que es ver un poco el impacto que tiene. Es cuando, en el fondo, uno tiene los datos del pasado y queda corto en base a las decisiones, porque uno obviamente está buscando hacerlas lo mejor posible, y uno pasa los datos del presente y queda corto. Entonces, bueno, hay que ver qué datos son los que se necesitan, que pueden ser del pasado o no, para que la decisión sea la más acertada. Muy bien. Espero haber respondido lo que se necesita. Ahora vamos a ver qué nos dice Sebastián. Hay una pregunta de Carlos Medina que dice si hay alguna lista recomendada de indicadores a incluir en BI de un hospital. Buena pregunta. Bueno, existe mucha literatura online. Bueno, dejo mi correo si es que me quieren contactar. Yo feliz de filosofar y conversar sobre esto, me encanta. O sea, yo creo que hay que ir viendo dos líneas siempre. Va a estar la línea de producción, que va a ser un poco la demanda y uso de recursos que vamos a tener constantemente. Y por otro lado, vamos a tener también la línea de calidad y la línea clínica. En el fondo, ver cómo hacemos conversar esos tres mundos de tal manera de que la atención y el servicio que estamos entregando sea el mejor posible. Bueno, pareciera que las preguntas ya están. Sebastián hace un comentario que entiendo que lo podés ver, ¿no? Que dice, partimos de la base que todos los indicadores a medir y para la toma de decisiones están estudiados y programados. Y como contrastan estas predicciones con los recursos físicos, los objetivos y la oferta y demanda y el costo-beneficio. Luego imagino que también aplican teoría de escenarios y los recursos económicos. Bueno, muy bien. Efectivamente, sí. O sea, de hecho se hace, y es lo que hace finalmente que esto sea tan complejo y no sea tan rápido, ¿sí? El otro día vi una charla de Google donde mostraba que no me acuerdo si era creo que era el 84% de todos los modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, finalmente como no salen a producción, lamentablemente. Y es parte de esto. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, no hay otra pregunta, así que, bueno, Jaime, la verdad que es un placer. A ver, espera, a ver, perdón, acá me parece que Walter Browsek, no sé si lo pronuncié bien, dice, para agilizar el proceso de implementación del dashboard, ¿qué herramientas se utilizan? Bueno, nosotros usamos Tableau. Nuestro equipo está capacitado entero en Tableau, me incluyo, me autocapacité. Y la verdad es que estamos constantemente conociendo qué hay de nuevo para poder agilizar esto. Proponemos mucho, y algo que ayuda mucho en la agilidad es la motivación por parte del equipo que necesita el dato, y por parte del equipo que trabaja con ellos, que es parte del mío, que constantemente quieren hacer cosas nuevas, quieren conocer un poco más a la institución. Entonces yo creo que la motivación es una arista fundamental, más allá de la herramienta. Aunque ayuda mucho, obviamente. Sí, obvio. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Jaime, por participar en esta jornada. Es un placer tenerlos con nosotros.